Señor, te queremos dar gracias porque a muchos de nosotros hoy nos has regalado un día de descanso, un día para compartir con familia, con amigos, pero también, Señor, para también venir con más tiempo, con más libertad, Señor, esta tarde a poder escuchar tu palabra, a poder seguir aprendiendo de tu palabra, a poder seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad. Y te pido, Señor, que bendigas este tiempo que vamos a estar compartiendo, que bendigas este tiempo que vamos a estar disfrutando, deleitándonos de las Escrituras, que tu palabra sea alimento para nuestros corazones, edifique nuestras vidas y, Señor, pueda seguir instruyéndonos en la verdad que tú has revelado para que podamos conocerte más. Así que, Señor, úsame como un canal de bendición para tu pueblo, que pueda ser instrumento en tus manos para edificar a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a estar siguiendo con el tema de Génesis y vamos a estar leyendo, no lo vamos a leer ahora, pero para que sepan los pasajes el pasaje que vamos a abordar, hoy vamos a ver Génesis capítulo 32, los versículos 22 al 32. Versículos 22 al 32. Y algo que tiene que ver con el tema y que me gustaría citar una frase que nos va a venir a la mente en un momento de este mensaje de hoy. Quiero citar una frase del autor George Mueller que dijo lo siguiente: la gran falta de los hijos de Dios es que no perseveran en la oración, no siguen orando, no perseveran. Si desean algo para la gloria de Dios, deben orar hasta obtenerlo. El día de hoy, una de las cosas que vamos a ver con mucha claridad es la importancia de perseverar en la oración. La importancia de ver la oración como una parte crucial de nuestra vida cristiana y entender que no somos llamados solamente a orar, sino que hoy vamos a ver en la palabra nuestro llamado a orar con fervor, a orar y perseverar en la oración. Antes de empezar a ver los primeros versículos de nuestro texto de hoy, quiero que recordemos dónde nos habíamos quedado. Estamos ahora en el momento en que Jacob ha salido ya de las manos de su suegro y de sus cuñados, ha emprendido su camino y ahora se ha encontrado ¿con quién? Se ha encontrado con Esaú. Jacob se ha encontrado con su hermano, ahora que parecía que iba a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener el problema de Labán, no iba a tener el problema de sus cuñados. Ahora él parece que iba a emprender su camino con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con todos sus bienes. Justo cuando inicia ese camino, aparece Esaú. Y claramente Jacob se asusta y tiene miedo porque sabe que lo último que recuerda de Esaú es que había dicho que en cuanto su padre muriera, él no dudaría en matar a su hermano por las cosas que le había hecho, especialmente por robar esa bendición que le correspondía a él y que aprovechando la falta de visión clara de su padre, él le robó, él le arrebató. Y sabe que su hermano viene lleno de rabia, lleno de odio, quizá con sed de venganza. Eso le hace tener miedo hasta el punto que decidió, no sé si recuerdan, separar el campamento en dos. Dejar un grupo por un lado, otro grupo por otro lado, pensando si Esaú viene y decide matar y decide destruirnos, por lo menos destruirá una parte, pero el resto seguirá el camino, sobrevivirá. Y ahora, con todo esto que está sucediendo, empieza esta parte de la historia que vamos a ver hoy. Y lo que va a hacer ahora Jacob es muy interesante. Porque ahora Jacob lo primero que nos enseña es que existen batallas que son solo nuestras, de nadie más. En Génesis 32, el versículo 22 y 23 dice: y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo
e hizo pasar también todo lo que tenía. ¿Sabes qué es hermoso aquí? Que a lo largo de la historia de Jacob estamos viendo los cambios que están habiendo en el corazón de Jacob. Jacob, lo primero que vimos en él es un hombre que no dudó en aprovecharse del hambre de su hermano para hacer un trueque entre un plato de comida y la primogenitura. Jacob es un hombre que hemos visto que ha sido tan vil que en lugar de honrar y respetar a su padre, se ha aprovechado de que su padre no ve bien para tomar cosas que pudieran confundirlo, fingir que es su hermano y quedarse con su bendición. Un hombre que realmente ha hecho cosas que solamente pensaba en sí mismo, en sus bendiciones, en tener esa primogenitura, en tener esa bendición. No ha dudado en engañar a su padre, no ha dudado en aprovecharse de su hermano, no ha dudado en sacar ventaja de situaciones para un beneficio personal. Pero justo ahora vemos un Jacob muy distinto. Vemos un Jacob que en este momento que viene su hermano Esaú, en este momento que Esaú se está acercando, a diferencia de abusar, a diferencia de aprovecharse, él toma a sus mujeres, toma a sus siervas, toma a sus hijos, toma lo que tiene y lo deja a un lado y va solo. Un hombre que ya no piensa solo en sí mismo. Un hombre que ya no piensa solo en decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo contrario, voy a dejarlos a todos y voy a huir yo. No, un hombre que ahora quiere proteger a sus mujeres, a sus hijos, a sus siervas. Un hombre que ahora quiere proteger a su familia. Un hombre que ahora está enfrentando la situación solo. A lo mejor Jacob también había entendido que las consecuencias de un hermano enfadado, de un Esaú que podía estar airado, eran suyas. Sus mujeres no tenían la culpa. Sus hijos no tenían la culpa, sus siervas no tenían la culpa. El único ahí que tenía la culpa, si Esaú venía con rabia y decidía matar, era Jacob. Y a lo mejor de alguna manera Jacob dice, si alguien tiene que pagar por esto, si alguien tiene que sufrir las consecuencias, soy yo. No solamente vemos un Jacob que ya no piensa en sí mismo, vemos un Jacob que prioriza a su familia, vemos un Jacob que está aceptando las consecuencias de sus propios pecados. Y sabes, cuando realmente hay arrepentimiento en el corazón, cuando realmente Dios está obrando en el corazón, empezamos a actuar de esa manera. Empezamos a dejar de ser egoístas, empezamos a dejar de pensar solo en nosotros y empezamos a entender que yo solamente soy culpable de mis pecados, que yo solo merezco sufrir las consecuencias. Ahora ya no soy alguien egoísta que no le importa que su pecado vaya reventando a otras personas. Ahora no, el Señor realmente está obrando en un corazón. Y es hermoso ver cómo Jacob es capaz de enfrentar esa situación solo. Pero hay una batalla a lo largo de la historia bíblica, hay una batalla que alguien enfrentó solo, mucho más importante que la batalla de Jacob. La batalla de Jesús en Getsemaní. En Mateo 26:36 dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Es muy interesante porque cuando tú miras a Jacob, Jacob va a pagar solo, Jacob va a luchar solo, pero sabe que las consecuencias son las de sus pecados. Pero cuando miras a Getsemaní y ves a Jesús yendo a orar solo, pero la consecuencia son los nuestros, no son los suyos. Jacob fue a luchar solo y a enfrentar solo las consecuencias de sus pecados. Jesús fue a orar solo, a agonizar en Getsemaní cuando él no había pecado y fue a una batalla de agonía, porque el texto dice que hasta sudó sangre, una batalla que luchó no por sus pecados, una batalla que enfrentó solo, pero por nuestros pecados. Jacob estaba dispuesto a pagar las consecuencias de sus actos. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de nuestros actos. Si la batalla que vamos a ver de Jacob es bonita por lo que va a pasar, no hay batalla más hermosa y más significativa para nosotros los creyentes que la oración de Jesús en Getsemaní sudando sangre. Una lucha que enfrentó solo.
Una lucha a donde no se llevó ni siquiera a los discípulos que estuvieron con él en la transfiguración. Una lucha donde dejó a sus discípulos a mitad del camino y les dijo, esa batalla, ese tiempo, esa oración, esa agonía, es solo para mí. Es solo para mí. Jacob merecía lo que estaba pasando. Jesús no. Jesús no. Ahora lo que vamos a ver es que esta lucha que va a tener Jacob en este momento es la más importante de su vida. La más importante de su vida. Porque ahora que se ha separado, ahora que de noche se ha ido solo, para ver qué se encuentra en el camino, para enfrentar lo que venga, ¿quién se va a encontrar? ¿Se va a encontrar a Esaú? ¿Se va a encontrar ese montón de hombres que Esaú estaba trayendo consigo? No, aparece algo más en el camino, aparece alguien más en el camino. Y en Génesis 32, versículo 24 dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando nosotros vemos esto, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, y nosotros vemos que Esaú venía con un montón de hombres. Lo primero que podríamos pensar es que ese hombre era un soldado de los que estaba con Esaú, que ese hombre era un amigo de Esaú, que ese hombre era alguien del grupo, del ejército de Esaú. Pero la propia Biblia nos dice quién es ese hombre, para que no haya dudas de con quién va a luchar Jacob. Y el versículo 28 de Génesis 32, el versículo 28, la segunda parte del versículo dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Con quién iba a luchar Jacob? ¿Con quién estuvo peleando Jacob? Con Dios. Y alguno podrá decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Jacob haya luchado con Dios? Lo primero que yo debo preguntar es, ¿será que alguna vez en el relato de Génesis que ya hemos visto, Dios se ha hecho presente? ¿Dios se ha manifestado como un hombre ya? En lo que hemos visto de Génesis, ¿ha aparecido Dios ya en algún momento como un hombre? Y la respuesta es sí. En Génesis 18, versículo 1, leemos así. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Hermanos amados, Dios ya se había presentado como un hombre junto a Abraham. Dios había estado presente delante de Abraham como un hombre. Y no es la única vez que vemos eso en el relato bíblico, porque ahora lo volvemos a ver con Jacob. Pero si tú ves a los 3 amigos de Daniel que fueron lanzados al horno de fuego ardiente, cuando estaban ahí y alguien se asoma a mirar ese horno de fuego ardiente, alguien pregunta, ¿no fueron 3 hombres los que lanzamos al horno? Yo veo un cuarto, ¿y qué dicen de ese cuarto? Es como hombre. Y les voy a decir una cosa, solo hay en la Escritura una persona de la que se dice ser totalmente Dios y se ha manifestado en carne como hombre. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros no entendemos que el Señor Jesucristo empezó a existir cuando nació, como nosotros no entendemos que el Señor Jesucristo empezó a existir desde el momento de su encarnación, sino que el Señor Jesucristo es eterno porque es verdaderamente Dios, eternamente Dios, son prácticamente todos los teólogos que van a decirte con firmeza que quien estaba con Abraham, que quien estaba con Jacob, que quien estaba en el horno de fuego ardiente con imagen de hombre era Jesús, el Cristo preencarnado, antes de su encarnación. Él es eterno. Él es eterno. Él vino a cumplir su propósito de redención en el momento en que el Padre estipuló, nacido conforme a la ley, cumpliendo las profecías. Pero Jesús es eterno, el Hijo es eterno. Y quien vemos aquí, delante de Jacob,
es el Hijo preencarnado. Ahora, es interesante ver esto y pensar, pero ¿cómo va a luchar con Dios un hombre? ¿Cómo va a luchar con Dios un hombre? Bueno, tú también viste a gente golpear a Jesús. Tú también viste a gente castigar físicamente a Jesús. Y es totalmente Dios. Esto no significa que él no podría haber vencido a Jacob. Esto no significa que era una batalla de igual para igual. Esto no significa que era una lucha entre iguales en la que Jacob con muchísima fuerza y ventaja empezó a ganar a Dios mismo. Si yo tengo un hijo de 3 años y le digo, hijo, vamos a jugar a las peleas, y yo quiero darle el gusto a mi hijo de pensar que ese combate está igualado, puedo hacerlo. ¿Has visto alguna vez a un padre decirle a un hijo, o un hijo llega a un padre, un hijo de 3 añitos, 4 añitos, llega a su padre y dice, papá, te echo un pulso? Y el padre, venga. ¿Y qué hacen los padres normalmente? Pero el padre sabe que ese pulso no tiene sentido. No hay la mínima comparación en la fuerza. Pero ¿qué hace el padre para enseñar al hijo, alegrar al hijo, motivar al hijo? Él permite que el hijo piense que está luchando, el hijo piense que está ganando, piense que tiene fuerza, piense que puede competir con su padre, piense. Y claramente aquí, para traer una enseñanza, el Señor trae ese lenguaje de hacernos ver una lucha como si fuera para iguales, pero sabemos que en cualquier momento el Señor podía haber fulminado a Jacob con un solo soplo. Pero el Señor tenía que tratar con Jacob. Tenía que tratar con Jacob. ¿Cuántas veces nosotros luchamos en oración? Y te digo una cosa, ¿no podría el Señor conceder las peticiones de nuestras oraciones en el primer minuto? Pero ¿cuántas veces el Señor nos tiene orando, rogando, perseverando, luchando, clamando, cuando Él nos lo podía dar al segundo? Pero el Señor quiere tratar con nosotros. El Señor quiere esa lucha. El Señor quiere esa batalla. El Señor te quiere ahí. El Señor te quiere clamando, te quiere rogando, te quiere esa noche de rodillas. El Señor podía darte la respuesta a tus oraciones en ese minuto. El Señor podía concederte lo que Él te quiere conceder en ese instante, pero el Señor a veces desea tenerte clamando, tenerte batallando en oración. Y Dios quiso. ¿Hasta dónde llegó la lucha? Hasta rayar el alba. ¿Tú crees que Dios se cansó? Que Dios ya dijo, no puedo más, no puedo más. No, quien estaba cansándose, quien estaba luchando, quien estaba haciendo la fuerza, quien estaba insistiendo, es Jacob. El que se estaba desgastando es Jacob, el que estaba batallando es Jacob, el que estaba luchando es Jacob. No sabemos cómo fue la lucha. Lo que está claro es que Dios quería tratar con Jacob en una lucha que a nosotros nos hace pensar en la única manera como nosotros luchamos en Dios, en oración, en oración. Hermanos, el Señor quiere que luchemos, no contra Él. El Señor quiere que luchemos con Él. ¿Cuántos de nosotros, y ahora viene a tono la frase que he dicho al principio, cuántos de nosotros no luchamos con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos reducido nuestra vida de oración a una oración simple pensando, Señor, te pido esto y hágase tu voluntad? Hermano, te voy a decir una cosa. Yo sé que muchos de ustedes vienen de denominaciones donde se oraba mal. Pero cuidado con no haber dejado de orar mal y hasta haber dejado de orar mucho. Porque tenemos personas que sabemos que pueden estar equivocados en oración, pero oran durante horas. Y ahora nosotros parece que hemos aprendido cómo es una oración bíblica, pero oramos minutos. Hermano, ora bien y ora mucho. No todo lo que has dejado atrás de tu antigua denominación era malo. Podían estar equivocados en algunas cosas doctrinales, pero ahí atrás hay gente fervorosa en oración, apasionada por Dios, simple, que no le gusta el pleito, que sirve a Dios de corazón sincero, que no tiene interés ni soberbia ni arrogancia.
Cuidado, que allí puede haber gente equivocada que se parece más a Cristo con gente con más conocimiento aquí. Hay que orar bien, hay que orar bíblicamente, pero también hay que orar insistentemente. Porque el Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere que oremos constantemente. El Señor quiere que oremos sin cesar. El Señor quiere que tengamos luchas. Esas son nuestras batallas. Batallas que no se ganan con medios carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Nuestra lucha no es contra carne, ni sangre. No es contra el hermano, o la hermana, o mi padre, o mi jefe. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha es contra nuestro pecado. Nuestra lucha es contra nuestra carne. Nuestra lucha es contra nuestras tentaciones, las pasiones y concupiscencias de nuestro propio corazón. Y ahí no vale nuestra fuerza. Ahí no valen las horas de gimnasio. Ahí no sirven los batidos de proteína. Ahí las armas de nuestra milicia son espirituales. Hay que orar bíblicamente, pero hay que orar insistentemente. Hay que orar. Está desapareciendo la oración de la vida de los creyentes. ¿Sabes por qué hay cada vez más soberbia? Porque hay menos oración. ¿Sabes por qué hay cada vez más divisiones? Porque hay menos oración. ¿Sabes por qué cuesta más perdonar? Porque hay menos oración. ¿Sabes por qué hay más amor por el dinero? Porque hay menos oración. ¿Sabes por qué servimos menos? Porque hay menos oración. Porque es batallando en oración que morimos. Y cuando morimos, perdonamos, amamos, soportamos, servimos, nos damos, nos entregamos. Es ahí donde nos quiere el Señor. El Señor quería ese momento con Jacob, no porque Jacob pudiera ganar a Dios, sino porque Dios quería tratar con Jacob. Y de la misma manera Dios nos quiere en su presencia, clamando y orando para tratar con nosotros también. Y ahora va a pasar algo precioso, va a pasar algo que va a cambiar la vida de Jacob literalmente para siempre, porque Dios va a dejar un recordatorio en Jacob de ese momento. Génesis 32, 25 dice, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, ahora te pregunto, ¿crees que no podía prevalecer? ¿Crees que no podía ganar? No, pero mira el lenguaje que utiliza para hablarnos de esa batalla, es así. Dice, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Así que en esa batalla donde Jacob está luchando, está batallando, está insistiendo, finalmente Dios toma una decisión. Dios toma la decisión de tocar la coyuntura del muslo de Jacob y dislocarlo. Algo que se va a quedar así para el resto de la vida de Jacob. Y es maravilloso, porque cuando yo leía esta parte donde Dios tocaba a Jacob y le dejaba un recordatorio de ese encuentro con Dios para siempre, venía a mi mente otro hombre que tuvo un encuentro personal con Dios y le dejó un recordatorio para siempre. Y ese hombre es Pablo. El apóstol Pablo. Lean conmigo 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Nosotros sabemos que el Señor dio a Pablo unas visiones. Pablo dice que conoce a un hombre que el Señor lo llevó al tercer cielo y allí le dio ver cosas que no puede revelar, no puede contar. Esto siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que vio cosas que no puede contar y ahora todo el mundo que va al cielo escribe un libro. Va de iglesia en iglesia contando la visita al cielo. Y dije, mira, ni Pablo nos lo puede contar, pero gracias a Dios que el hermano que el Señor lo ha llevado al cielo nos cuenta su experiencia. Pero te voy a decir una cosa que me resulta muy curiosa. Toda esta gente que ha ido al cielo y al infierno y lo cuentan, si juntas todas las historias, parece que el cielo y el infierno son diferentes cada vez que alguien va. Entonces, son cosas que atando cabos no me cuadran, ¿no? Y empiezo cada vez a dar menos crédito a esas cosas. Pero lo más importante de esto es que Pablo recibe una revelación de Dios en esa visión tan profunda, tan importante, tan llena de gloria que no puede contar. Y el Señor decide hacer algo con Pablo. Poner una espina en su carne, a la que Pablo llama un mensajero de Satanás para que le dé bofetadas. ¿Y por qué se lo da? Pablo no esconde el motivo. Pablo mismo escribe por qué Dios le da la espina en la carne. Para que no me enaltezca. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Lo que Dios está haciendo conmigo es tan grande, lo que Dios me ha mostrado es tan grande, lo que Dios me ha revelado es tan grande, que para cuidarme, para que no me vuelva un arrogante, para que no me vuelva un soberbio, el Señor me da una espina en la carne. Incluso aquellos a los que el Señor usa mucho, puede darles un punzón para bajarle los humos. A mí nunca me va a pasar. El Señor conoce a Pablo mejor que Pablo. Pablo, te conozco mucho, te amo mucho, así que te dejo esa espina. Porque Pablo dice que rogó al Señor hasta 3 veces, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y el Señor le dijo, lo siento, Pablo, te basta mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Te he salvado cuando has matado a mis hijos. Te he salvado cuando has perseguido a mi iglesia. Te he salvado cuando has ido detrás de los míos. Los has castigado, los has matado. Da gracias que te he salvado. La espina en la carne es nada, Pablo. Y te digo una cosa, hermano. Piensa en cualquier situación de tu vida y recuerda las palabras de Dios. Te basta su gracia. Cualquier cosa que ahora estés enfrentando, cualquier situación que ahora estés pasando, en comparación con lo que tú le has hecho a Dios cuando vivías de espaldas a Él, no te quejes. Te basta su gracia. Te basta su gracia. Él te ha salvado y no tenía que hacerlo. Él te ha dado a Cristo y no tenía que hacerlo. Él te ha dado vida eterna y no tenía que hacerlo. Te podía haber dejado ahí como a mí, pudriéndonos en el mundo, y te ha rescatado. Así que lo que pase hoy, Señor, solo pásalo conmigo y es suficiente, porque merezco el infierno y tengo vida eterna, así que simplemente acompáñame y que en medio de la debilidad sea glorificado. Y realmente Dios es glorificado en nuestra debilidad, porque es en los momentos donde todo el mundo desistiría, donde todo el mundo reclamaría, donde todo el mundo protestaría, que el creyente canta, agradece, no protesta, no murmura, y es cuando Dios es glorificado, incluso en medio de nuestra debilidad. Y es ahí, cuando soy débil, que soy fuerte. Porque cuando soy débil en la carne es cuando Dios obra poderosamente en mi espíritu. En mi espíritu. Tú sabes que es el mayor impedimento tuyo en tu vida espiritual, eres tu propia carne. ¿Sabes cuándo oras más? Cuando tu carne sufre más. Cuando no te quedan fuerzas. Cuando estás desesperado, cuando la carne ya no tiene nada, es cuando te caes y dices, Señor, no tengo nada más que tu gracia. Y entonces el Señor se glorifica. Oh, hermano, hay gente que nos ha enseñado que Dios nos quiere fuertes. No, Dios nos quiere débiles. Débiles en la carne para estar fuertes en el espíritu. Dios no te quiere fuerte en tus propias fuerzas. Dios te quiere débil en ti para estar fuerte en Él. Para que Él sea el fuerte en ti. El Señor tocó la coyuntura de Jacob
y dejó una marca de ese encuentro para toda su vida. El Señor dejó una espina en la carne de Pablo y dejó una marca en Pablo para toda su vida. Y el Señor sigue haciendo lo mismo, hermanos. Porque a todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, el Señor ha dejado una marca para toda nuestra vida. No tiene que ser la coyuntura del muslo dislocada y no tiene que ser un aguijón en la carne, pero obviamente si te has encontrado con Dios verdaderamente, si has conocido al Dios Todopoderoso, si el Creador del universo ha tenido cara a cara contigo un encuentro y has visto su gloria en la faz de Jesucristo, hay una marca en ti que no se va nunca más. Porque es imposible tener un encuentro con el Creador de todas las cosas y el que sostiene el mundo y no ser marcado. Es imposible. Es imposible. Es imposible. El pastor Paul Washer daba este ejemplo, ¿no? Hablaba de alguien que llegaba a la iglesia y decía que había conocido a Cristo, que había tenido un encuentro con Jesús, y él decía, no puede ser. No, pero ¿cómo no puede ser? Yo he tenido un verdadero encuentro con Jesús. No puede ser, sigue siendo el mismo, tu vida no ha cambiado, está todo igual. Dice, mira, es como si me dijeses que llegas a mi casa entero, sin un rasguño, y me dices, me acaba de atropellar un camión. ¿Te lo ibas a creer? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si yo te llego a casa así, perfecto, y te digo, Clicia, me acaba de atropellar un tráiler de 8 metros? Clicia me va a mirar y me dice, mira, esto no es una película de superhéroes, no te puede haber atropellado un tráiler. ¿Por qué? Porque si te hubiera atropellado un tráiler no estarías aquí hablando, estarías destrozado, esparcido por la carretera. Y lo que él decía es, si realmente te has encontrado con Jesús, cambiará algo en tu vida. No puedes tener un encuentro con Dios y seguir igual. Porque cuando Abraham se encontró con Dios, pasó de ser Abraham a ser Abraham. Cuando Jacob se encontró con Dios, la coyuntura de su muslo quedó dislocada. Porque todo aquel que se ha encontrado con Dios, su vida ha sido marcada para el resto de sus días. Hermanos, si nos encontramos con el Todopoderoso, se ve en nuestra vida. Pero algo hermoso de nuestro Dios es que el mismo Dios que toca la coyuntura, el mismo Dios que sostiene, que pone el aguijón de la carne, es el que sostiene a Pablo. Porque el mismo Dios que pone la herida también es el que pone la cura. Oseas capítulo 6 y el versículo 1 dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. El mismo Dios que a veces desgarraba a su pueblo para tratar con él, luego lo restauraba. Y te digo una cosa, Dios sigue trabajando igual. ¿Sabes cuando el libro de Hebreos dice que Dios disciplina a su pueblo como un padre disciplina al hijo que ama? Es exactamente eso. Hermano amado, Dios te ama tanto que a veces te va a tener que desgarrar. Porque te ama. Pero te va a tener que desgarrar para luego dejarte mejor, sanarte, restaurarte. Hermano, a veces llegamos a Dios con alguna herida infectada. Llegamos a Dios con alguna herida que nos hemos hecho nosotros, con nuestro propio pecado, nos hemos hecho un rasguño y está infectado. A veces el Señor tiene que rajar, sacar, limpiar, desinfectar para luego sanar esa herida. El Señor a veces tiene que obrar de una manera que nos duele. Tiene que herir para luego restaurar. Hermano, una frase que ya he repetido en este púlpito más de una vez y la diré siempre. Yo no soy lo que soy por los verdes pastos. Yo soy lo que soy por los valles de sombra de muerte. En los verdes pastos me regocijo. En los verdes pastos disfruto. En los verdes pastos como palabra con vosotros, canto con vosotros. Pero hay momentos que mi corazón ha sido duro. Hay momentos que mi corazón se ha resistido a cosas. Hay momentos que hay áreas de mi vida y de mi carácter que no he querido rendir al Señor. ¿Y sabes dónde se han rendido?
en el valle de sombra de muerte, donde no me ha dejado, donde me ha herido, donde me ha desgarrado, pero donde también he aprendido. A veces el Señor me ha tenido como a Job que llevar la cabeza al polvo para un día levantarme y decir, Señor, ahora conozco eso, ahora lo entiendo. Ahora sí, ahora sí. No lo hace con una actitud de querer herirme de una manera placentera porque disfruta lastimando. Lo hace porque sabe de nuestra dureza y a veces solo desgarrando puede tratar y curar nuestro corazón en algunas áreas. Quizá el Señor ahora o en algún momento te está desgarrando o te va a desgarrar. Pero recuerda lo que ha dicho Oseas. Él no solo desgarra, Él sana. Él no solo hiere, Él también venda. Si Dios es el que te va a desgarrar, no te dejará desgarrado. Lo va a usar para luego sanar algo. El Señor no tocó la coyuntura del muslo de Jacob para dejarlo simplemente cojo, sino para enseñar algo. El Señor no le dio un aguijón en la carne a Pablo simplemente para molestarlo, sino para cuidarlo y tratar su corazón. Y todo lo que el Señor haga en tu vida, por más doloroso que sea, lo hace con el fin de que cada día te parezcas y me parezca más al Señor Jesucristo. Si fuésemos buenos, no sería necesario desgarrarnos. Si fuésemos buenos, no sería necesario herirnos. Pero recuerda que si es necesario herirte para cambiarte, es porque todavía luchamos con la maldad de nuestro corazón. Un corazón que no se rinde, un corazón que pelea. Y te digo una cosa, a veces somos como Jacob, peleamos con Dios. Peleamos por no querer rendirnos a su voluntad. Peleamos por no querer rendirnos a sus propósitos. Peleamos con Dios como si pudiéramos ganar, como yo voy a hacer lo que quiero, voy a hacer mi vida como me da la gana, voy a hacer esto. Y somos como Jacob a veces, creyendo que estamos ganando. Pero, hermano, puedes estar luchando hasta rayar el alba, pensando que lo estás haciendo, y cuando Dios dice hasta aquí, Dios toca y dice, no, pues ahora cojo, te dejo. A veces nosotros, como Jacob, peleamos con Dios. Y como parece que todo sale a nuestra manera, creemos que estamos ganando la pelea. Hermano, tarde o temprano el Señor te va a descoyuntar el muslo para hacerte ver que con Dios nadie gana. Y que la mejor actitud que podemos tener ante un Dios todopoderoso es rendirnos. Yo sé que te han enseñado en esta vida no te rindas ante nadie. Déjame cambiar esa frase. Vive rendido ante Dios. No vas a ganar esa pelea. No vas a ganar, ¿eh? No vas a ganar. Pero pastor, yo voy a hacer lo que quiera, entonces me voy al mundo y voy a hacer lo que quiero para demostrar que Dios no me puede parar. Te digo una cosa. Si sales al mundo y Dios no te para, Dios no toca tu corazón, Dios no te trae aquí, ese es el mayor castigo de Dios para tu vida. Porque lo que Dios está haciendo es que te está separando de Él por toda la eternidad. ¿Te crees que tú estás ganando a Dios? No. Estás perdiendo la batalla más importante, la batalla por tu alma. Estás perdiendo la batalla por la eternidad. ¿Alguno cree que gana a Dios yéndose al mundo? No, ese es el peor castigo que Dios puede traer sobre tu vida, dejarte ahí. Hermanos, si tú te vas al mundo, tú no has ganado a Dios, tú has perdido. Tú has perdido, porque el mundo nunca será victorioso. La victoria solo está en Cristo. Si estás en el mundo y Dios no te compunge el corazón, es el mayor castigo de Dios sobre la vida de un hombre, su rechazo. Y que no te duela escuchar esto, porque Dios puede rechazar. Y lo ha hecho. En el relato bíblico hay rechazos de Dios. No pienses que en el mundo ganas, porque no hay peor castigo de Dios que cuando Dios dice, ¿te quieres ir? Yo te dejo, no te quiero aquí conmigo. Eso es duro, eso es triste.
pero a los suyos los sostiene hasta el final. Y antes de que salgan por la puerta los hiere para que no lleguen a estar allí. Y a veces lo hemos vivido, ¿verdad? En momentos de debilidad el Señor nos ha herido y aunque sea arrastrados hemos seguido. Pero de alguna manera el Señor ha dicho, eres mío y yo trataré contigo hasta el final de tus días. Pero ahora vamos a ver algo bonito en Jacob que también nos va a enseñar. Vamos a ver la insistencia de Jacob para ser bendecido. Hermano, yo creo que en la Biblia no hay un hombre que le guste más las bendiciones que a Jacob. Porque aunque sea mal, pero las busca. O sea, la primogenitura, te la cambio por comida. Al padre le roba la bendición al hermano con trampa. Está mal y no lo justifico, pero te digo una cosa, ese hombre vive con un propósito. Yo quiero ser bendecido. En Génesis 32, 26 dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. ¿Sabes qué significa? Que aún con la coyuntura del muslo dislocada, Jacob sigue agarrado ahí, diciendo, estoy cojo pero no te vas. O sea, ¿te has dado cuenta toda la enseñanza que tenemos aquí? ¿Cuántas veces yo estoy cojo de alguna manera, destrozado, débil, pero sigo ahí en su presencia, Señor, pero no me voy hasta que no me levantes? No tengo más fuerza, estoy destrozado, pero Señor, hasta que no me restaures, hasta que no me levantes, hasta que no me devuelvas el gozo, no salgo de aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jacob nos enseña algo? Nos enseña el qué, que aunque estemos con la coyuntura del muslo dislocada, debemos seguir rogando al Señor. No te suelto. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Parece que Jacob ya sabe quién es. Porque no está diciendo no te soltaré si no te rindes. No te soltaré si no me dejas ganar. Parece que Jacob ya sabe quién es el que le ha descoyuntado el muslo, porque supongo que en medio de una batalla que parecía que Jacob podía ganar, de repente ese hombre le hace así, lo deja cojo, Jacob dirá, ¿quién será? Esto no puede ser un hombre normal, porque yo aquí peleando, luchando y de golpe hace así, me quedo cojo. Hermano, claramente Jacob ha abierto sus ojos, sabe a quién se agarra y solo le pide una cosa. Bendíceme, bendíceme. Y hermano, esto me vuelve a traer a la mente un pasaje de la Escritura y vuelve a traerme a la mente la importancia de batallar en oración. En Lucas 18:1 el Señor Jesús dice, le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Recuerdan esa mujer que iba delante de quién? De un juez que era malo, ¿verdad? Un juez que no temía a los hombres ni temía a Dios. Pero ¿qué empezó a hacer esa mujer? Iba por la mañana, iba por la tarde, iba por la noche, iba al día siguiente y el hombre salía para ir al trabajo de casa y ahí la mujer en el camino. Bendíceme, bendíceme, sé propicio a mi necesidad, venga, ayúdame, dame lo que te pido. Ahí salía el juez del trabajo y la mujer esperando a la salida. Bendíceme, venga, bendíceme. Y al final ese juez que dice, mira, no temo a Dios, no temo a los hombres, pero por tu insistencia, toma. Y Jesús enseña eso a sus discípulos. Jesús nos enseña esto a nosotros. Pero claro, debemos aclarar algo. Dios no es el juez injusto. No, aquí el juez injusto representa a Dios. Hombre, menudo ejemplo. El Señor Jesús ya desde el principio nos ha enseñado el propósito de esa parábola. No quiere que pensemos en otra cosa. Y el propósito de la parábola, según Jesús, es, ¿qué ha dicho? Que debemos orar en todo tiempo. ¿Cómo dice Pablo que debemos orar también? Sin. ¿No les parece lo mismo en todo tiempo? Y luego Pablo que enseña sin cesar, porque al final Pablo trae las enseñanzas de Cristo. Orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Y sabes qué nos enseña Jacob? Eso. Jacob nos enseña que está con la coyuntura del muslo dislocada, agarrado a Dios, pero sigue orando. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¿Y sabes qué nos enseña Jesús? Exactamente eso, que debemos ser como Jacob con Dios. O
Señor, bendíceme. Pero obviamente no estamos pensando en dame un coche, dame un coche, dame un coche, dame un coche, dame una casa, dame una casa. No. Señor, hazme más santo, Señor. Quita ya este orgullo, agárrate a Dios, agárrate al Señor. No te suelto hasta que no me hagas humilde, no te suelto hasta que no rompas mi soberbia, no te suelto hasta que no me cambies. Hermano, te voy a decir una cosa, y piénsalo solo en tu corazón. ¿Hay algún pecado en tu vida que te lleva por el camino de la amargura? Puede ser la amargura, pero ¿hay algún pecado en tu vida que te tiene harto? Que te tiene harto, de verdad que te molesta, porque eres creyente y lo odias y no lo soportas y sabes que Dios lo aborrece, pero sigue ahí y aparece y te arrepientes y pides perdón y sabes que no te gusta. Y te pregunto una cosa, ¿pagarías lo que fuera para que ya no saliera más de ti? Seguro que hay uno, yo también lucho con algunas cosas. Ahora te pregunto, y sé honesto contigo mismo, ¿te has agarrado a Dios como Jacob para decirle que te lo quite de esa manera? Te has agarrado a Dios día y noche, no una noche entera, o un día de libre como hoy, decir, mira, es que todos los días no puedo porque trabajo, pero hoy has tenido un día libre. Si tanto te amargas, si tanto te duele, si tanto te está destrozando el matrimonio, si tanto te está destrozando la vida, la familia, has aprovechado un día festivo para agarrarte a Dios y decirle, no te suelto hoy. Hoy tengo todo el día para estar aquí, pero hoy me cambias o me cambias. Hoy me haces más santo, hoy quitas ese orgullo, hoy quitas ese mal carácter. Estoy cansado de hablar así a la gente, estoy cansado de mirar por otro lado, estoy cansado de esa inmoralidad, estoy cansado de eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que no batallamos así. Que muchas veces digo al hermano, ¿estás orando por ese pecado? Y me dice, sí, pastor, yo pido a Dios. Pero me suena a algo tipo, cuando lo hago, oh Señor, cámbiame, venga, te pido, cambia mi corazón. Y ya al trabajo. ¿Sabes lo que nos está enseñando Jacob? ¿Sabes lo que nos está enseñando Jesús? Que tenemos que luchar. Que se nos ha dado la oración para luchar. Que esa es la verdadera batalla espiritual, hermano. Cuando hablamos de guerra espiritual, no estoy hablando de demonios principalmente. Estoy hablando de pecado, estoy hablando de carne. Estoy hablando de esa batalla contra nosotros. Ahí tenemos que luchar, ahí tenemos que clamar, ahí tenemos que rogar. Ahí tenemos que agarrarnos a Dios y decir, Señor, ya, cámbiame, no te suelto. No me voy hasta que eso no cambie. Estoy harto de ser así. Estoy harto de hablar de esa manera, de mirar esas cosas. Estoy harto de decir esas mentiras. Estoy harto de esas mentirijillas piadosas. Estoy harto, Señor. Yo quiero ser más como Jesús. Y o me haces más como Jesús o me haces más como Jesús, Señor. Yo no quiero ser más así. Oramos así. Luchamos así. Hermano, Dios quiere que luches. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere santificarte. Dios quiere marcarte como a Jacob para que nunca más seas el mismo. Pero quiere también que te agarres a Él y luches como si pudieras ganar esa batalla. Y que luches hasta que raye el alba. Pidiendo a Dios, Señor, no voy a parar de pedir hasta que no respondas esta oración y transformes esta área de mi vida. ¿Eso qué es? Eso no es antibíblico, hermano. Eso es lo que nos está enseñando este texto, un hombre agarrado a Dios, buscando ser bendecido por Dios. Y no hay bendición de Dios más grande para nuestra vida que ser como Jesús. ¿Tú crees que la bendición más grande que podemos tener es dinero? ¿Tú crees que la bendición más grande que podemos tener es un templo más grande? ¿Tú crees que la bendición más grande que podemos tener es que como la iglesia crece nos den la de al lado? No, la bendición que podemos tener más grande como iglesia es una iglesia llena de gente que se parece a Jesús, que ama como Jesús, que perdona como Jesús, que sirve como Jesús, que mira como Jesús, que camina como Jesús, que es madura como Jesús. Por eso debemos recuperar esas batallas en oración. No contra Dios, en Dios, en Dios. Y ahora va a pasar lo que Jacob ha pedido. Dios le va a dar la mayor bendición que puede darle. Génesis 32, 27 y 28 dice, y él le dijo, ¿cómo te llamas?
Y él le respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Un hombre que llegó hasta ahí con un nombre que solamente le recordaba a la gente el usurpador, el tramposo. Y ahora Dios cambia su historia para siempre. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y claramente cuando dice el hombre le dijo, el único que hace eso y cambia nombres es el Señor. Porque en Génesis 17:5 lo hemos leído con Abraham. Y ya no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones, de multitud de naciones. Entonces, amados hermanos, ¿sabes qué? La mayor bendición que Dios puede traer a tu vida, ¿cuál es? Una nueva naturaleza. Y cuando una persona se encuentra con Cristo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hermano, Jacob se acaba de encontrar con el Cristo preencarnado. Jacob se acaba de encontrar con Dios y ha acabado saliendo de allí siendo una nueva criatura, siendo Israel. Y de la misma manera, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, nosotros recibimos la mayor de las bendiciones. Somos una nueva criatura en Jesús. Hermano, no hay mayor bendición que Dios haya podido traer a tu vida que hacerte nueva criatura. Que hacerte nueva criatura. Así que después de ese gran momento, Jacob decide poner un nombre a ese lugar. Versículos 29 al 32 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara. No le hizo falta, ¿ves? No le hizo falta saber un nombre. Él ya supo con quién luchó. Él ya supo con quién batalló. Él ya supo quién le descoyuntó el muslo. Dice, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. ¿Has visto qué interesante? El relato dice que parece que Jacob prevalecía. Pero Jacob ha entendido lo que ha pasado. Dios ha preservado mi vida. ¿Sabes lo que ha entendido Jacob? Parecía que yo estaba luchando, pero en todo momento Dios me podía haber matado. Y Dios ha decidido preservar mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta el día de hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Eso no es algo que se haya establecido según la ley, pero según una tradición han ido manteniendo el no comer esa parte por lo sucedido con Jacob. Hermano, hoy tenemos ante nosotros el momento más crucial de la vida de Jacob, en que su vida cambia para siempre hasta el punto que después de encontrarse con Dios cara a cara, su nombre es cambiado a Israel. De aquí en adelante ya no tenemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos al Dios de Abraham, Isaac e Israel. Y esto además nos enseña, hermanos, la importancia de batallar en oración, de luchar en oración, de insistir en nuestras oraciones, de perseverar en nuestras oraciones. Pero yo quiero traerte dos aplicaciones últimas para terminar 5 minutos a tu corazón. Número 1, de la misma manera que Dios ha hecho con Jacob en este momento, Dios también puede poner a prueba tu fe.
Hay momentos de tu caminar con Dios en el que el Señor decide y puede hacerlo, probar nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo Jesús. Hermano, ¿sabes para qué Dios prueba tu fe? Para su gloria. ¿Te has dado cuenta? Dice que tu fe será probada para alabanza, gloria y honor en la revelación del día de Cristo. Tu fe no es probada para ti, tu fe es probada para que Dios sea glorificado a través de esas pruebas. Cuando Dios prueba tu fe, tiene un propósito. Dios quiere ser exaltado en ese desierto. Dios quiere ser exaltado en esa batalla. Dios quiere que salgas más pulido, más humilde, más manso, más parecido a Cristo, porque eso es lo que le da la gloria el día final. ¿Recuerdan la canción que cantamos? Que es poderoso para guardarnos sin caída hasta presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabes para qué Dios prueba tu fe muchas veces? Para que el día que te presente delante de Él te presente más limpio. Cuando el Señor te lastima para limpiarte, no para su deleite, sino para tu santificación. Duele, pero es para tu bien. Y en esta vida, hermano, van a llegar pruebas a tu vida. Y Dios no quiere simplemente que bajes los brazos. Perdí las ganas de orar. Déjame decirte algo, cuando estés así, es cuanto más debes agarrarte a Dios como hizo Jacob. Cuanto menos ganas tienes de congregar, cuando menos ganas tienes de orar, cuando menos ganas tienes de leer la Biblia, es el momento preciso en que toca agarrarse a Dios y decir: Señor, no me separo de ti hasta que el gozo vuelva. ¿Recuerdan cuando David pecó y se le venía todo abajo? ¿Sabes lo que David hacía? Se agarró a Dios en oración y ¿sabes qué dijo? Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabes lo que estaba haciendo David? Me da igual el palacio, que se lo queden. Me dan igual las mujeres, que se la queden. Me da igual el dinero, que se lo queden. Yo quiero volver a estar bien contigo. Y yo no voy a dejar de orar hasta que me devuelvas ese gozo que tenía cuando cantaba en el desierto. Hermano, Dios quiere eso de ti. Cuando Dios está tocando, cuando Dios está descoyuntando tu muslo, cuando Dios te está probando, cuando Dios está disciplinándote, lo que quieres es que vayas a Él y te agarres y digas: Señor, quiero volver a estar bien contigo, quiero volver a orar, quiero volver a tener gozo, quiero volver a disfrutar del culto, Señor, quiero volver a disfrutar de ti. Porque puedes estar viniendo todos los días y no estar deleitándote. Y el Señor quiere que te deleites. Pero quiero terminar este pasaje no mirando a Jacob y no mirándonos a nosotros. Quiero mirar este pasaje mirando a Jesús, porque ¿cómo terminó la lucha de Jesús en Getsemaní? Hemos visto la lucha de Jacob y finalmente Jacob se llevó ¿qué? La bendición. Jesús de alguna manera también oró y dijo en Mateo 26:39, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y cuando yo leía esto me dolió el corazón, porque al tramposo de Jacob, cuando le pidió bendíceme, lo bendijo. Pero al santo de Jesús, cuando le dijo pásalo, le dijo no lo paso. A Jacob le dijo sí y a Jesús le dijo no. Porque fue necesario decirle no a Jesús para hoy poderte decir sí a ti. Si hoy tú puedes agarrarte a Dios, aunque no lo estés haciendo, por eso valora que puedes orar. Es porque alguien fue a decirle al Padre: oye, Jacob pidió y le dijimos sí. Si es posible, dime que sí. Y el Padre a su hijo le dijo: no.
No, no. Porque Jacob merecía morir y se llevó gracia. Y tú mereces la gloria, pero vas a la cruz. Para que hoy esos pecadores que van a estar escuchando este mensaje decidan volver a orar. Porque solo pueden orar porque a ti te dije que no, para que cuando ellos ahora me piden les pueda decir que sí. Tú y yo somos como Jacob, miserables, tramposos y pecadores, que vamos a hablar con Dios y nos bendice. Porque su santo Hijo fue a hablar con él y lo mandó a la cruz por amor a nosotros. Si esto no te lleva a querer orar, no sé qué puedo hacer. Porque no debería haber mayor motivación para orar que saber el precio que se pagó para que pudieras hablar con Dios y que Dios te escuche. Porque el precio es que el velo se rasgó. Y no el velo del templo, el velo de la carne de su Hijo desgarrada por nuestras iniquidades. Para que tú y yo ahora vayamos a Dios y digamos, Señor, bendíceme, y podamos acabar de una manera diferente que Jacob. Porque nosotros decimos, bendíceme en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que bendijo a Jacob. Bendíceme por sus méritos, no por los míos. Yo no tengo méritos para tener bendiciones. Yo no tengo méritos para que me ames. Yo no tengo méritos para que me cuides. Merezco el infierno, como Jacob, como Pablo, como Abraham. Solo te pido que por él, por Cristo, por su amor, por su vida, por su sacrificio, me ames, me cuides, me bendigas en su nombre, por sus méritos. Hermano, vuelve a orar, porque Cristo murió no solo para salvarte, murió para reconciliarte, para que pudieras volver a hablar con Dios. Él no solo quería perdonarte y a caminar, no, Él quería que volvieses a tener la relación que Adán rompió en el Edén. Aprovechalo y ora insistentemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, estas cosas tan hermosas que nos llevan a querer orar, a querer clamar, a querer, Señor, buscar tu rostro. Señor, que el mensaje de hoy, a pesar de la debilidad del mensajero, pueda ser movido por tu Espíritu Santo al corazón de mis hermanos y hagas algo en sus vidas para despertar en todos nosotros el deseo de volver a orar y clamar. Señor, yo creo que tu palabra nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Así que, Señor, que hoy tu palabra cumpla el propósito perfecto en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.